Vamos a abrir nuestras Biblias, por favor, en Primera de Pedro. Primera de Pedro, por favor, capítulo número 1. Primera de Pedro, capítulo 1, verso 14. Verso del 14 al 16. Dice así: como hijos obedientes, no se conformen a los deseos que antes tenían en su ignorancia, sino que así como aquel que los llamó es santo, así también sean ustedes santos en toda su manera de vivir. Porque escrito está: sean santos porque yo soy santo. Vamos a ver por qué muchas veces en muchos lugares alguien hizo un libro de este pasaje y le puso el mandamiento olvidado. La gente creyente tiene una falsa o una mala comprensión de lo que implica el ser santo. No está hablando del griego donde Dios te escoge para su servicio, ¿no? No está hablando que Dios te apartó, como dice el pasaje número 14, ¿verdad? Como hijos obedientes, no se conformen a los deseos que antes tenían. ¿En qué? En la ignorancia. Está diciendo el autor, Pedro, que antes, cuando no estábamos caminando en la luz, éramos ignorantes. ¿Por qué? Porque ignorábamos la voluntad de Dios. Porque Dios no podía ser servido por personas que no estaban interesados en conocerle. Pero fíjate que esta carta no habla de personas que Dios elige para salvar. Esta carta está hablando de la manera de vivir de las personas, de un estilo de vida continuo. No está hablando cuando Dios nos llama a su luz admirable, cuando vivimos en la oscuridad, ¿no? Y ahora Dios nos llamó a su luz admirable. No está hablando de ese llamado, de ese cambio. Está hablando de personas, no está hablando de personas que ahora viven para Dios. Pedro va a hablar del estilo de vida de las personas que profesan una fe en Cristo. Y esta carta se escribió en circunstancias completamente difíciles. Fíjate lo que dice en Primera de Pedro 1, yo se los leo. Dice: Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión. Había una persecución por Nerón muy acalorada. Los cristianos habían abandonado sus casas. Nerón incendió Roma y culpó, ese es el contexto histórico, para que entendamos en qué circunstancias Pedro dio este mandamiento. Nerón quema las casas por dos motivos. Una, ¿cómo me puedo deshacer de los cristianos? Voy a crear un incendio, los voy a culpar de que ellos, fanáticos, locos, quemaron la ciudad y la gente se les va a echar encima. Resuelto. ¿Y cuál era la segunda motivación de Nerón? Quería crear él una nueva ciudad.
con su estatua, a sus gustos propios, ¿verdad? Para que él se complaciera. Pero lo principal es que quería que los creyentes fueran destruidos, fueran arrasados, y a través del incendio, la gente los iba a perseguir, los iba a odiar. Entonces, imagínate una persona cuando abandona su hogar, porque lo están forzando a dejar su hogar. Los hermanos que eran un bien para la sociedad. No dice el Antiguo Testamento, a lo malo le llaman bueno. Hoy las personas hacen lo mismo. A las cosas malas les llaman cosas buenas y a las cosas buenas les llaman cosas malas. En medio de la persecución, habían dejado sus hogares, sus trabajos. Por eso dice la dispersión. Estaban dispersos por la persecución acalorada de este hombre. Y no era una sola ciudad, era el Ponto, Galacia, Capadocia y Asia y Bitinia. ¿Cómo se le ocurre a Pedro, en medio del sufrimiento, en medio del caos, ser un hombre tan falto de misericordia? ¿Cuál es el propósito de la carta? Fortalecer, como dice el pasaje, es una obra de santificación, fortalecer a los creyentes en medios difíciles. No creas que todo, como decimos en México, iba viento en popa, y eran situaciones muy difíciles. Yo te pregunto, ¿qué harías si tuvieras que dejar tu casa por una persecución y tu trabajo? Y en medio de eso, te digan que tu comportamiento tiene que ser un comportamiento santo. ¿No estarías molesto, enojado, irritado, a lo mejor hasta amargado? Pues es que yo no le hago ningún daño a la sociedad para tener que abandonar mi trabajo y mi casa y mis familiares. Parece algo muy injusto cuando Pedro les dice a los cristianos verdaderos, ¿no? Porque habría personas que profesaban una fe en el Cristo, pero sus vidas estaban carentes. Pedro habla y empieza a hacer un distintivo para obedecer a Jesucristo y ser rociados con su sangre. ¿A quiénes? A los que estaban dispersos, a los que estaban sufriendo, a los que estaban siendo perseguidos. Les recordaba que había un precio, la sangre de Jesús. Jesús es una esperanza viva, señores, les dijo. Bueno, Pedro, es que yo no quiero que me animes, yo quiero una casa. Eso ya no va a ser posible. Pongan la mira en las cosas en los ojos, puestos los ojos en Jesús. Pongan su mira en las cosas de arriba. Y Pedro empieza a darles ese mandamiento, es un imperativo en el verso 15, sino así como aquel que los llamó es santo, así también sean ustedes santos en toda su manera de vivir. ¿Qué pudo haber Pedro, perdón, es que siempre hablamos de Pablo. ¿Qué pudo haber Pedro para decirle a los hermanos que fueran santos? Santos no es apartado para Dios en este contexto, que Dios me perdona y me aparta para su servicio. Pedro no está hablando de eso. Pedro está hablando del carácter, de un estilo de vida continuo. La evidencia del cristianismo no es que vengas a la iglesia todos los domingos. No es que venga la gente a las oraciones. No es que la gente lea sus Biblias en sus casas y oren a su Padre que está en los cielos. Eso lo pueden hacer personas que no son salvas, ¿no? Leer una Biblia en su casa, ¿no? ¿O no? O venir todos los domingos. Y el hecho de que una persona venga todos los domingos no lo hace salvo. Pedro iba a hacer una separación con ese llamado. Sed santos es un imperativo.
Es un mandamiento. Que tu estilo de vida te defina tu cristianismo. Les voy a poner un ejemplo. Yo dije, ¿cómo poder poner un ejemplo muy sencillo donde todos podamos comprender que es una persona santa? Y se me venía a la mente, todos conocen los leopardos o los guepardos, ¿no? Y si tú sabes, es el animal más rápido de la tierra. No hay otro animal que sea más rápido que el guepardo. Pero también conocemos todos a los jaguares. Y un jaguar no es un guepardo. Hay una similitud, sí. Los dos cazan. Los dos tienen 4 patas, ¿no? Se parecen, tienen manchas en su piel. Los dos corren, los dos son depredadores, los dos son carnívoros. Hay mucha similitud. Imagínate, le dicen guepardo también o chita, ¿no? Por si algunos dicen, bueno, yo no he escuchado ese nombre, chita. Es el animal más rápido sobre la tierra, ¿no? Pero el leopardo no es el animal más rápido, pero se asemeja bastante en los colores de la piel. También el leopardo caza y come carne. Si te pusieran los dos animales juntos, dirías, uy, parecen iguales. Vamos a suponer 2 personas, ¿no? Que las 2 personas vienen a la iglesia. Los dos leen la Biblia. Los dos leen la Biblia, los dos oran. Y los dos podrían decir, yo soy creyente. Los dos podrían decir, yo soy creyente. Parece una similitud. Son 2 personas, son 2 seres humanos, ¿verdad? Que están yendo a un lugar a escuchar la palabra de Dios, que en sus casas estudian sus Biblias. Y el que no es creyente podría decir, yo soy creyente, porque se parece al creyente. Hay incrédulos muy moralizados, muy educados, muy bien portados externamente. Vamos a suponer que esos seres humanos bien portados son los leopardos. Si tú vieras, el chita corre, el leopardo también. El chita tiene manchas, el leopardo también. El chita es carnívoro, el leopardo también. Son mamíferos los dos. No son vegetarianos, son carnívoros. Los dos son depredadores. ¿Te das cuenta cuántas similitudes hay? Sería muy difícil para los que no somos conocedores de ese tipo de animales, de esa fauna, distinguirlos a lo lejos, porque los dos tienen similitud en las características. Pero si los observamos, son diferentes. Los leopardos son animales solitarios. El chita no. El leopardo no puede correr a 80, 100 kilómetros por hora. El leopardo no puede hacer eso. El leopardo tiene una característica que no tiene el chita. Cuando caza, sube su presa al árbol. El chita no puede hacer eso. Y empiezas a ver las diferencias, pero inicialmente parecen dos animales iguales. ¿Qué está haciendo Pedro incrustando una epístola que tiene que ver con este ejemplo? Todo. ¿Cuántas personas se congregaban los domingos en esta iglesia? Pero solo iban a poder obedecer a aquellos que habían sido rociados con la sangre de Jesús. ¿Cómo podías diferenciar a un religioso de un verdadero creyente? En su estilo de vida. En su estilo de vida. Sino que, así como aquel que los llamó es santo, así también sean ustedes santos en toda su manera de vivir. ¿Cuántas personas se esfuerzan por tener un buen comportamiento en la iglesia? Pero fuera de aquí, sus reacciones son como el leopardo.
Y empieza la diferencia. Orar, cualquiera puede orar. Leer, cualquiera puede leer. Buenas tardes, vecino, ¿cómo le va? Que Dios le bendiga. ¿Cómo está la familia? ¿Los niños cómo están? Pedro quiere que sus lectores, en medio del caos, en medio de la persecución, en medio de la aflicción, demuestren que son distintos. No era nada fácil lo que le estaba demandando. Es un mandamiento. En medio del caos, demuestren que ustedes son santos. Demuestren que son diferentes. No cuando todo vaya bien. Hay una persecución. ¿Cómo van a reaccionar en la persecución? ¿Se van a quejar? Es que es muy alto el precio. Me tardé 5 años en construir mi hogar, mi casa, y después la tengo que abandonar. Parece tan injusto. Es que ¿de qué me voy a mantener? ¿Cómo voy a dejar mi trabajo? ¿De qué me voy a mantener? Podría haber una incertidumbre natural en el corazón de los expatriados. No era una sola ciudad, eran muchas ciudades. Estaban siendo acaloradamente perseguidos. No sé si has escuchado la historia, o te gusta la historia, la Inquisición, a quienes mataban. Decían que eran brujas o brujos. No, no era tiempo de Halloween. No, eran creyentes. Eran creyentes. Los quemaban vivos. Y en el Coliseo Romano, ya lo he repetido varias veces, ¿a quién crees que aventaban para divertir a las personas que iban al Coliseo Romano? A los creyentes. Para que los leones los devoraran vivos, les encantaba la sangre. Les producía placer el dolor de otros. Y en medio de esta acalorada persecución, Pedro, un apóstol, le dijo a su audiencia: ustedes tienen que ser santos. No solo cuando van a la iglesia, en toda su manera de vivir. La diferencia entre el leopardo es del lado derecho, entre el leopardo y el chita, aunque son similares. El leopardo, imagínate que te dijera: yo soy un chita, ve mis manchas, también soy carnívoro, tengo 4 patas, tengo una cola, yo soy un chita. Vamos a hacer unas pruebas. Necesito que corras a 80, 90 kilómetros por hora. El leopardo no va a poder. El leopardo es aislado, solitario. No va a poder hacerlo, porque esa es su naturaleza. Las personas pueden cantar, pueden aplaudir, pueden leer, pueden orar, pero no pueden cambiar internamente, porque son leopardos, tienen una naturaleza que no ha sido transformada. Pedro, cuando inicia su mensaje, dice: para obedecer a Jesucristo y ser rociados con su sangre. Y eso creó un cambio en el corazón de los oyentes. Solo iban a poder ser santos como un mandamiento aquellas personas que verdaderamente habían sido transformados. Es una breve pero poderosa pericopa teológica. Presenta la santidad como la evidencia del cristianismo. Presenta la santidad como evidencia del cristianismo. Ahí podemos observar quién es un leopardo y quién es un chita. El venir a una reunión no me hace santo. El venir a escuchar la palabra de Dios no me hace ser hijo de Dios. Es la obediencia. Y la santidad es una continuidad de obediencia. ¿Cómo inició su carta? Para obedecer. Los que son como el jaguar no van a poder imitar al chita. No van a poder correr como corre el chita, no van a poder hacerlo. El jaguar no puede, por más que se esforzara, por más que intentara.
esfuerzo tras esfuerzo, se va a desanimar. No puede, porque él no es un chita. ¿Cuántas personas también les gusta el cristianismo, se identifican como cristianos y no pueden cambiar su naturaleza caída? Y eso era una característica indispensable. En medio del sufrimiento, en medio del caos, ¿qué les demandó Pedro? Sean santos. No dijo, sean medios santos. Bueno, es cuando les parezca bien y no haya problemas, demuestren su santidad. Pero cuando haya problemas, no pasa nada si no son santos. Sino como aquel que os llamó es santo, sed también ustedes santos y en toda nuestra manera de vivir. Porque escrito está. Y otra vez el imperativo, el mandamiento, sean santos porque yo soy santo. Y el verbo está en presente. Cada que tú lo leas, el verbo está en presente. Hay una continuidad en ese verbo y es un imperativo. Sean santos. Pero ese mandamiento se dio contextualmente cuando había mucha presión, cuando era el foco político, religioso de Nerón. En medio de circunstancias difíciles, ahí es la evidencia. Les anima a vivir con esperanza y pureza en medio de un mundo hostil. Llama a la sobriedad. No te conformes a los deseos que antes tenías. ¿Cuántas personas parecen muy educadas, muy amables? Pero cuando los haces enojar, las haces enojar, les vas a escuchar su boquita, ¿verdad? Es un jaguar. No hay de qué asombrarse. Pero las personas que profesan ser creyentes, no puedes profesar ser creyente y no ser santo. Es imposible que digas, es que yo soy un creyente y las personas no te vean como una persona santa. Y no solo apartado para Dios. Los verdaderos creyentes podrían vivir así. No era una sugerencia, era un mandamiento. Las circunstancias eran contrarias. En medio de la presión, en medio de la persecución, donde parecería anormal dar el fruto esperado por Dios, que afloraran los sentimientos donde el verdadero carácter saldría. Sean santos, dice Pedro, en toda su manera de vivir. No era una invitación, no era una sugerencia. Hoy sigue siendo un mandamiento. Pero vamos a aplicar. Muchas gentes, por la falta del crecimiento, todos sabemos que tuvo un problema muy fuerte Pablo y Bernabé, ¿no? Tuvieron una decisión buena a los ojos de cada quien, a su propia perspectiva, pero se acaloraron y los dos pecaron. Se los voy a leer. Después de algunos días, Pablo dijo a Bernabé, ¿Bernabé era un apóstol? Sí. ¿Y Pablo? También. Pablo obviamente era un apóstol, el apóstol Pablo, ¿no? Pero jerárquicamente, ¿quién tenía mayor poder y autoridad? Dime cuántas epístolas escribió Bernabé. No le dieron ese honor, no porque no fuera un hombre santo. Fue la voluntad de Dios, pero jerárquicamente Pablo tenía un mayor rango, espiritualmente hablando, era una autoridad literal. Fíjate lo que sucede. Después de algunos días, Pablo dijo a Bernabé, volvamos y visitemos a los hermanos en todas las ciudades donde hemos proclamado la palabra del Señor para ver cómo están. Desde aquí empezamos a ver
Pablo no sugirió, no le dijo, oye, Bernabé, hermano, buenos días, ¿cómo estás? Mira, espero que tu orgullo hoy haya amanecido aplacado. ¿Qué te parece si...? Eso es mucha diplomacia. Después de días, Pablo le dice a Bernabé, vamos a hacer esto. Punto. No le preguntó a Bernabé, si no has estudiado el texto, no le preguntó, oye, Bernabé, ¿qué te parece? Bernabé, hazme una sugerencia. Pablo, con su autoridad apostólica, le dijo, vamos a hacer esto, punto. Y Bernabé tenía que moverse al son de las palabras de la autoridad. No lo empezó a cuestionar. Desde ahí vemos la subordinación auténtica y genuina de un discípulo de Jesús. Bernabé no empezó a cuestionar su autoridad. No, ¿por qué quieres implementarme tus ideas? Yo creo que no es tiempo para hacer eso, Pablo. No, a mí me parece, como hay muchos hermanos así, ¿verdad? A mí me parece que yo no estoy de acuerdo contigo. Siempre son oponentes. Bernabé le pareció buena la idea y reafirmó la autoridad de Pablo. ¿Cuál fue el problema? Dice el verso 37, Hechos 10, 15, 37. Bernabé quería llevar también con ellos a Juan. Bernabé quería llevar a Juan, a su sobrino, a su pariente, llamado Marcos. Pero Pablo consideraba que no deberían llevar consigo a quien les había desertado en Panfilia y no los había acompañado en la obra. Ah, caray. Estamos viendo dos opiniones diferentes, pero estamos viendo que los dos son autoridades, los dos son apóstoles. Pero Bernabé dice, oye, Pablo, no me parece lo que estás demandando. Sí me parece que vayamos a visitar a las iglesias, estoy de acuerdo. Lo que no estoy de acuerdo es que no llevemos a Bernabé, a Marco. Yo quiero que lleves a mi sobrino Marco. Y a Pablo no le pareció porque los había abandonado, dice la Biblia, en Panfilia, ¿no? Tenía un buen argumento Pablo. No lo vamos a llevar y le dio el argumento a su homólogo. No los vamos a llevar porque porque Marcos nos abandonó. Ahí empieza el problema. Se produjo un desacuerdo tan grande que se separaron el uno del otro. Bernabé tomó consigo a su pariente carnal, ¿verdad? A Marcos, y se embarcó rumbo a Chipre. Pero Pablo escogió a Silas y partió, siendo encomendado por los hermanos a la gracia del Señor. Me he sentado a platicar algunas veces con algunos hermanos y hay muchas opiniones diferentes, diversas. Pero yo no leo en mi pasaje, porque si tú eres de los que están a favor de Bernabé y que tiene la razón y que le dieran una oportunidad al hermano Marcos, yo estoy de acuerdo, mi punto de vista es no, no por ahorita. Fíjate lo que dice el verso 40. Pero Pablo escoge a Silas y partió, siendo encomendado por los hermanos a la gracia del Señor. ¿Por qué Bernabé no fue encomendado a la gracia del Señor por los hermanos? ¿Por qué sí está mencionando que Pablo fue encomendado por el Señor, por los hermanos, ¿no? ¿Y qué más? Fue encomendado por los hermanos a la gracia del Señor. Pablo, sí. Bernabé, no. Pero ¿qué quiero dejar? Un precedente bíblico y teológico. Que los dos pecaron. Estamos hablando que el mandamiento que Pedro dice, sed santos, aquí no se cumplió. Dos hombres tuvieron una discusión muy acalorada, muy intensa y pecaron. ¿Cuándo ves en alguna epístola que los hermanos a los que les predicaba Pablo le dijeron, no, Pablo, tú no nos digas nada porque mira, tuviste un encuentro muy acalorado con Bernabé, así es que no tienes la autoridad? Las personas se pueden quedar grabadas a algún evento que pasa en el corazón por una autoridad y desde ahí intentar descalificarte. ¿Y por qué Pablo, cuando llegó a las iglesias a seguirlas visitando, no solo estableciendo, por qué siguió teniendo la misma autoridad a pesar de que pecó? Solo pregúntate eso.
Porque la gente sin un crecimiento saludable se va a acordar más de este evento, de Pablo y Bernabé. Imagínate a Pablo predicando, sacando el pergamino en una iglesia en Filipenses y lo están exponiendo y el pergamino es, la autoría es de Pablo, ¿no? Y alguien hubiera dicho, no, es que Pablo no puede predicar porque el otro día se enojó con Bernabé. Eso no le restaba la autoridad apostólica. Solo estamos demostrando que en su ministerio hubo una intervención de su carácter por el pecado. No lo estamos, Dios no quiso ocultarlo. Fue un hombre que le dio rienda suelta a su pasión. Dios no escondió su pecado, pero dime cuántas veces Pablo sucumbía a esas tentaciones acaloradas. No era su estilo de vida. Y lo que está diciendo Pedro es que tu estilo de vida no sea falto de santidad. Sí estamos comprendiendo lo que dice la Biblia, los dos pecaron, pero Pablo no vivía de esa manera discutiendo con todo el mundo, acaloradamente. Y nadie le reprochó ese pecado. En ninguna epístola lo vas a encontrar. Que dijeron, no, tú no puedes predicar, Pablo, porque diríamos en México, te enchilaste, ¿no? Tuviste una caída, ¿no fue una caída? Sí. ¿En ese momento fue santo Pablo? No. Pero no vivió así. Es como sacan al rey David. Es que fue un adúltero. Sí, pero no vivió así toda la vida. No estamos diciendo que los hombres consagrados a Dios no pecan. No los estamos protegiendo. Simplemente un hombre que está dedicado a Dios no vive de esta manera. Y es ahí donde el corazón del evangelio te va a definir a ti. ¿Eres un jaguar o eres un chita? ¿Eres un cristiano o no eres un cristiano? Porque el mandamiento es, sed santos en toda tu manera de vivir. Es decir, refleja a Cristo en todos los momentos, aún bajo la presión, aún bajo la persecución, aún bajo la angustia, el agobio. El carácter del creyente se debe de fundamentar en la santidad de Dios. Hace rato cantamos los himnos, ¿no? ¿Qué dijo Isaías? Yo vi al Señor. ¿Y cuál fue lo que sus labios proclamaron? Es un Dios santo, santo, santo. Y no es que esté diciendo el hebreo que Dios está apartado para sí mismo. Es que está diciendo que Dios es libre de pecado. ¿Cuál es el modelo, hermano, de tu carácter? ¿Cómo te perciben los hermanos? Hay personas que dicen, no, no le digas nada porque hace pocas pulgas. ¿No? Imagínate que los hermanos de este tiempo que estaban siendo perseguidos, que tuvieran un temperamento agresivo, orgulloso, o que se pusieran a discutir con los romanos y después los vieran en una iglesia cantando himnos. ¿Tú qué pensarías? Si ves que una persona no tiene control ni dominio sobre su carácter y luego lo ves aquí el domingo cantando himnos, ¿no te crearía un choque en tu mente? Bueno, me están diciendo algo correcto. Claro, pero la gente tiene ojos. Somos públicos los que decimos que somos cristianos. Y el mandamiento es mandamiento, no es una observación de Pedro a la iglesia. Que cuando no estén siendo oprimidos, cuando no estén siendo perseguidos, cuando no dejen sus casas, cuando no esté tranquilo, en ese momento demuestren que hay una identificación con un Dios santo, mientras no. No. El mandamiento es muy claro. ¿Qué dijo Pedro? Sean santos en toda su manera de vivir. Donde estén, en lo que hagan. Ese es el modelo del carácter. Dios no solo nos salvó, sino que nos llamó a reflejar su naturaleza. Yo te quiero hacer una pregunta. Yo sé que tú y yo no somos biólogos, ¿verdad?
Bueno, la biología es otra cosa, pero todos conocen a los chitas que corren a 90, 100 kilómetros por hora. Cuando tienen su camada, así se les llama, ¿verdad? Cuando tienen su camada, se aparean un macho con una hembra, vas a esperar crías de ese acto consensuado de los dos, ¿no? Y los hijos del macho y la hembra, los cachorros, cuando empiecen a crecer, van a tener la naturaleza de los padres, ¿o no? Ellos van a poder correr a la misma velocidad de sus padres. Las manchas del chita no se van a parecer a las manchas del leopardo. Sí hay una similitud, son carnívoros, son depredadores, son felinos, son mamíferos, sí. Pero más distintivamente, ¿no? Conductas y comportamientos, no van a poder los leopardos acelerar a 90 kilómetros por hora. Los hijos de esos dos animales, de esa hembra y ese macho, todos van a poder correr, todos, ¿no? Claro, siempre y cuando no haya una enfermedad que les impida hacer eso. Es lo mismo que yo te quiero demostrar bíblicamente. Los hijos de Dios ya tienen su naturaleza divina, ¿o no? Y se supone que tienen un espíritu de poder para poder gobernarse y autorregularse, ¿no? Entonces, ¿cómo te definen a ti las personas? ¿Cómo te ven las personas a ti? ¿Cómo nos ven? Dios no solo nos salvó, nos llamó a reflejar su naturaleza. La santificación está en contra de todos nuestros pecados. La santificación real está en contra del orgullo. Hay personas que no les gusta que le digas, oye, te equivocaste, estás mal. Interrumpen su santificación. La impaciencia es un pecado que no parece grave, pero puede ser el pan de cada día en nuestro estilo de vivir. Esta predicación a mí no me es exento. Estoy dentro de este grupo de personas. ¿Cuántas veces somos impacientes? ¿Cuántas veces nos desesperamos y empieza a cambiar nuestro tono, ¿no? Primero queremos ser muy amables, pero si alguien te ataca ya como que ya no eres tan amable. Y empieza a cambiar el tono de voz y empieza a cambiar el rostro, ¿a poco no? Se pone más duro y empezamos a rogar así como que, y miraditas de amor como diciendo, cálmate, no te pases, ¿sí? Soy manso, no menso. La impaciencia es contraria a la santificación. ¿Dónde dice, hermano? Ámense unos a otros. Y fíjate lo que dice Jesús, como yo los he amado. No porque una persona como Pablo haya pecado y no sea su estilo de vida, lo vamos a señalar. ¿Por qué no señalamos a Jesús cuando entró al templo y parecía enloquecido, ¿no? Todo acelerado, parecía iracundo, volcando a las mesas. Oye, cálmate, ¿tuviste un mal día o qué te pasa? Nuestras reacciones, nuestro carácter nos deja ver esa santidad o esa carnalidad. ¿Qué ven en ti? No te vamos a juzgar si tienes un evento, dos eventos, pero si tienes continuamente esos eventos de carácter, yo te pregunto, sin ninguna intención de juzgarte, ¿estás comprendiendo el mandamiento que tienes que ser santo o santa? Fíjate algo interesante que dice en Primera de Pedro, algo muy interesante que dice en Primera de Pedro. Uy, ya va a ser tiempo y ni siquiera he empezado.
Fíjate lo que dice en el verso 14. Como hijos, ya hay una posición. Como hijos obedientes, no se conformen a los deseos que antes tenían en su ignorancia, sino como así como aquel que los llamó es santo, así también sean. ¿Y sabes qué define ese comportamiento? Ese verbo pequeño que dice 4 palabras, sean. Inintermitentemente sean santos en toda su manera de vivir. Sean continuamente, cuando te estén atacando, cuando sientas presión. Sean santos en toda su manera de vivir. ¿Qué sientes cuando alguien te ataca? ¿Qué sientes cuando alguien se equivoca? Cuando te sientes irritado, cuando te sientes estresado, estás en casa, dice, no están los hermanos, pero está tu papá, tu mamá, tu hermana, y ven tus reacciones que no se están conformando al mandamiento de ser santos. Respuestas agrias, amargas, y no se están conformando a la imagen del que lo creó. No estamos diciendo que los cristianos no pecamos. Eso sería terriblemente ir en contra de las Escrituras. Pero está diciendo el pasaje que los cristianos no vivimos de esta manera. A los deseos que antes teníamos de venganza, ¿no? De orgullo. Hoy Pablo está tratando con el corazón de las iglesias cristianas, donde nos tenemos que definir por nuestro carácter. Podemos volvernos muy moralistas. Hermano, yo ya no adultero, hermano. Gracias a Dios por eso. Ya no me emborracho, hermano. Gloria a Dios por eso. Y a lo mejor podrías decir, no, ya no miento, hermano. Qué bueno, eso es lo que tienes que hacer, hablar con la verdad. Pero no quiero cambiar mi carácter. No estoy dispuesto a que nadie me quiera pasar por encima. Ah, caray. Entonces dice Dios, ya no estoy viendo a un animal que corre a 120 kilómetros por hora. Creo que te pareces más al leopardo. ¿Sí sabes qué es el leopardo? Un inconverso o un religioso que lee su Biblia, que ora, pero que no cambia internamente, no está dispuesto a cambiar su naturaleza. No está dispuesto a obedecer la sangre rociada o que recibiste esa sangre por medio de la fe. La impaciencia es un problema grande y grave entre nosotros los cristianos. ¿Cuántas veces no te has puesto a pensar que eso nos puede ayudar a descalificarnos para no ser santos? Nos vamos a mover en conformidad a las circunstancias, a los ataques de la familia, de los hijos, de los padres, de la novia, del vecino, de la sociedad, de la política. Dios no solo nos llamó, hermano, nos dio su naturaleza. ¿Sabes lo que es eso? Nos compartió de su naturaleza para que deseemos, anhelemos ser santos. Yo te pregunto, con toda honestidad, respóndete. ¿Verdaderamente la gente que te rodea, la gente que te conoce, está viendo que eres una mujer santa? ¿Está viendo que eres una mujer, un hombre santo? La santidad no es una carga. Es una consecuencia de conocer a Dios. Es una consecuencia de conocer los atributos de Dios. Es no responder mal con el mal que te hacen. Es no vengarte. Y a veces confundimos un carácter apacible, estable, con un carácter débil. La santidad de Dios es una norma. Pero eso ya no se ve en las iglesias. Ya nos conformamos con venir, cantar, leer, orar y hacer toda una serie de cuestiones religiosas, evangelizar.
donde vamos a demostrar nuestra identificación con Dios, es en nuestro carácter, es cómo nos comportamos ante las situaciones adversas. ¿Cómo reaccionamos cuando nos sentimos que alguien nos ataca? Hay cristianos mal pensados que están viviendo ininterrumpidamente, carnalmente mal. El pensar mal de una persona cuando no tienes una evidencia, eso es algo malo, eso es malicia. La santidad está intrínsecamente relacionada, como lo vimos en la mañana, con nuestras decisiones. Una persona santa va a estar buscando hacer la voluntad de Dios, porque Dios te infundió una naturaleza. Eso es lo que significa ser un esclavo de Jesús. No es que te pongas una sotana, es que tu carácter, tus decisiones, tus pensamientos estén subordinados en conformidad a su palabra. Es que nuestras emociones no estén a flor de piel, que todos los días te vean que estás medio amargado, que todos los días te vean que esa impaciencia no la quieres controlar, pero ya no robo, hermano. También la santidad es parte del corazón de lo que está en cada uno de nosotros. Si el corazón, donde debe de habitar el deseo de adorar a Dios, donde debe de estar el deseo de no quebrantar su ley moral, la santificación está ligada con todos los aspectos de tu vida, con todos, con todos. Vamos a suponer un ejemplo. Mi suegra no vino porque tiene un problema médico, ¿no? Nadie está peleado con eso. Pero imagínate que, estoy dando un ejemplo, no estoy diciendo que eso pase, que esté enojada, que esté amargada porque no pudo venir a la iglesia, ya irrumpió su santificación. Porque ella debe de contentarse cualquiera que sea su situación. La Biblia dice, no le des lugar al diablo. Y la queja es una manera de darle lugar al diablo. La impaciencia es una manera de darle lugar al diablo. Si te has preguntado esto, aunque digas, no me importa lo que piensen de mí, eso es un error. Si están viendo lo que eres, cómo te desenvuelves, tus respuestas, tus reacciones. Isaías 6:3 se los leo. El uno al otro daba voces diciendo, Santo, 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 es el Señor de los ejércitos. Llena está toda la tierra de su gloria. En Levítico no es un mandamiento neotestamentario, hermanos, no es un mandamiento nuevo la santidad. Dios siempre ha demandado que su pueblo se diferencie, no que se sienta mejor que los que no son convertidos, que se diferencie de los inconversos, no porque lean la Biblia, no porque asistan a una iglesia, por sus conductas. En Levítico 11:44, que es Antiguo Testamento, en el verso A, dice, porque yo soy el Señor Dios vuestro, por tanto, consagraos y sed santos, porque yo soy santo. Dios no va a demandar algo que Él no es. Dios no va a demandarte algo que tú no puedas hacer. Yo quiero que te hagas un reto. Si tú después de estar expuesto a esta predicación, sigues sin controlar tu carácter por un tiempo no muy largo, cambia de religión. Adopta el cristianismo como la religión universal. Porque los cristianos a los cuales les está escribiendo Pedro, les dijo que fueran santos y ellos correspondieron en conformidad al mandamiento sagrado, en sus conductas, en el estilo de, a veces, cómo resolvemos los problemas. Vamos a suponer una cosa, dos cristianos tienen un diferente enfoque, punto de vista sobre un tema, pero no están de acuerdo y se empiezan a acalorar. Uno de ellos o los dos van a empezar a interrumpirse. Yo te pregunto, ¿en qué momento te estás santificando?
cuando interrumpes al hermano que está hablando, a la hermana que está hablando? Porque eso parece normal. Los deseos que antes tenías, antes los podíamos callar. Les encimábamos las palabras es una manera de orgullo de decir, cállate, porque mi argumento es más importante que el tuyo. Yo tengo más que decir que lo que tú me tienes que decir. Y ahí se ve la impaciencia. Ahí se ve la falta de respeto, la falta de amor. Cuando empezamos a encimar las palabras, cuando una persona está hablando, parece que no es grave. Cuando hacemos algo y no nos hacemos responsables y nos justificamos. Yo te pregunto, para que lo analices, ¿en verdad estás pensando en santificarte? ¿O solo pasas lista viniendo a la iglesia, leyendo la Biblia y orando? ¿Dónde está el fruto, hermano, de lo que hacemos? La gente tiene que ver que somos diferentes, somos llamados a ser santos. Si no podemos ser santos, es como el leopardo, dice, yo soy un chita, pero no puedes correr como corre el chita. No puedes hacer muchas cosas que hace el chita, aunque hay una similitud. La santificación tiene todo que ver con el corazón, con las decisiones, con tus emociones, con el carácter. No moldes tu carácter según la cultura. El estándar, he escuchado, te comparas con un hermano que está peor que tú y te sientes bien, ¿no? ¿Quién te dijo que la comparación es el pastor, es el hermano de otra iglesia, la hermana fulana? El que dijo sean santos como yo soy santo es Dios. Hermano, yo te pregunto, analízate. ¿Cuál es la medida de esa santidad? ¿Yo? Vas a estar muy pobre. Es Dios mismo. La medida Él la dio. Yo soy santo, tú debes de ser santo como yo soy santo. ¿Dónde quedamos tú y yo después de ese mandamiento? ¿Cuántas veces podemos tener reacciones de impaciencia? Y en ese momento ya nos dejamos de santificar. ¿Cuántas veces tenemos respuestas con una escasez de amabilidad y nos justificamos? Dios está de acuerdo, como yo estoy de acuerdo, que a veces podemos estar afligidos, preocupados, tristes y de muchas maneras. Pero las manchas no se le van a caer al leopardo cuando hay tiempos de sequía. Sigue siendo un leopardo o no. Y lo puede demostrar en cualquier momento que es un leopardo. Tú puedes demostrar que eres un cristiano cuando alguien te aflige, alguien no te obedece, cuando alguien te hiere, como cuando alguien te provoca sin intentar provocarte. ¿Cuáles son tus reacciones? Pablo, quiero recordarte algo, perdón que me extiendo un poco. Pablo, nadie le dijo, oye, ni Pedro mismo, que era un apóstol, oye Pedro, oye Pablo, ahí te va esta prédica para ti, porque tú no eres un hombre santo, te peleaste con Bernabé, que nunca se te olvide. Y Pedro se lo recordó todos los días de la vida, ¿no? Se concentró en eso. No, Pedro vio a Pablo como una autoridad, como un hermano mayor, como un hombre consagrado a Dios, a pesar de que había pecado en 2 o 3 o 4 veces que menciona la Biblia. Pero el carácter de Pablo no era así. Hermano, es una sugerencia la santidad. No es el temor, no es el castigo, es una decisión, es una determinación, es una convicción de vivir a la luz de los mandamientos de Dios. Si Dios te dio una nueva naturaleza y tú dices, yo tengo una nueva naturaleza, utilízala para que la gente vea que eres diferente. El carácter cristiano no se define por lo que haces en público, sino por lo que eres en lo secreto. No te compares con los demás, hermano o hermana.
quién está creciendo más, quién es más santo, si tú, la hermana que está a tu lado. Eso es terror, perdón, eso es terrible. Porque Dios fue el que dijo, sean santos como yo soy santo. ¿Quién es la medida? Dios. ¿Quién es la estatura de la santidad perfecta? Dios mismo. Ahora, habrá personas que digan, ténganme paciencia, 5 minutitos más. Ahora, a veces el hablar mal o decir, expresar lo correcto de una iglesia o de personas, podemos pensar que están murmurando. No. En Tito 1, Tito capítulo 1, verso 11 y 13, fíjate lo que dice Pablo, el mismo apóstol que tuvo una confrontación intensa una sola vez con Bernabé, a quienes es preciso tapar la boca, porque están trastornando familias enteras, enseñando por ganancias deshonestas, cosas que no deben. Uno de ellos, su propio profeta, dijo, los cretenses son siempre mentirosos, malas bestias, glotones y ociosos. Este testimonio es verdadero, por eso repréndelo severamente para que sean sanos en la fe. Pablo dejó de ser santo por hablar de una verdad, de un grupo de personas, no, porque la intención no era destruir lo que ya estaba destruido o evidencialmente corrompido su conducta. Era alertar a la iglesia de los comportamientos que eran insanos de estas personas, glotones, poco esforzados, flojos, mediocres, chismosos, eso dice la Biblia, y mentirosos. Solo es como si yo hablo de pare de sufrir. Eso es una secta demoníaca, donde a la gente les piden el dinero nada más. Tu vida no es transformada, pero quieren tu lana, no les importa cómo vivas. Hermano, eso no es santo. Solo estoy tomando un ejemplo para demostrar la probabilidad que es primaria, el amor. Por eso Pablo no dudó en exponer a esta iglesia que había hombres flojos, mentirosos, que no se conducían conforme a la verdad. Y cuando dijo Pablo eso, seguía siendo un hombre santo, porque su propósito justificaba sus palabras, el amor. En el Salmo 93:5 dice, tus testimonios son muy fidedignos, la santidad conviene a tu casa eternamente, oh Señor. ¿Y cuál es la casa de Dios? La iglesia. Hermanos, si tú eres esa casa, te voy a decir lo que debes de hacer. Debes de hacer amar lo que Dios ama y odiar y aborrecer lo que Dios odia. Si te comparas con los demás, te vas a volver mediocre y permisivo. Analiza tus reacciones. ¿Con cuánta facilidad podemos llegar a impacientarnos? Sí, con cuánta facilidad te impacientas. Y vas a culpar a las personas. Es que este no llegó, es que este hizo, es que este dejó de hacer, para tú no cambiar. No puedes culpar a la humanidad de lo que tú decides hacer, impacientarte, o ser poco cortés o poco cordial. ¿Cuándo viste a Jesús? Cuando estaba escribiendo, y no sé qué escribía, ¿verdad? En la arena, lo cuestionaron los religiosos, y en una manera parecía un ataque directo. Y tú viste que él se levantó enojado, amargado, ¿no? Sus respuestas no eran así. Y a veces nuestras respuestas pueden ser las menos amables. El problema no es para todo público. Es para aquellos. Si tú dices que Dios te llamó, hermano, con mucho respeto te lo digo, compórtate como debes de comportarte, dentro y fuera de la congregación, como una mujer, un hombre santo, porque vas a representar o mal representar a Dios. Y los que no tienen la salvación, no podemos poner un mandamiento de que se porten bien porque no pueden portarse bien. Vamos a hacer una invitación a que analices tu temperamento a la luz de la Biblia y tú mismo te des cuenta que tus acciones, tus pensamientos, tu carácter, todo lo que está dentro de ti,
hay una depravación moral y necesitas urgentemente una reconciliación, como dice Romanos 1:18. La ira de Dios se revela desde los cielos contra toda impiedad. Y si no estás en Cristo es porque hay mucha impiedad en tu vida. Necesitas reconciliarte con el Padre para que te perdone y te salve y te dé una nueva naturaleza para aprender a vivir de una manera diferente en conformidad a sus mandamientos. Esa es una invitación. No vengas de aquí, escuches y sigas viviendo como vives y te sientas bien porque vienes y calmes tu conciencia porque dices, bueno, voy. ¿A qué? A querer conocer al Dios que has ignorado. Amén. A conocer a aquel Dios que has abrogado sus mandamientos con tu estilo de vida. Amén. Qué bueno, bienvenido. A veces venimos por intereses egocéntricos, pecaminosos, oscuros, personales. Debemos de ver a Jesús como lo que es, como el único que te puede dar vida eterna, como el único Cordero real que puede perdonar tus pecados, no importa cuán oscuros sean. Él está en capacidad de perdonarlos. Y sabes una cosa, si estás aquí es porque Él los quiere perdonar. Él quiere darte la naturaleza que no tienes. Tú tienes la naturaleza de Caín. Tú tienes la simiente de Satanás. No te puedo engañar, es muy duro. Pero Dios quiere darte su naturaleza divina. Dios quiere darte a Cristo como el Cordero que quita el pecado. Tú tienes que tomar una decisión. O estás con Él o estás en contra de Él. El que no recoge desparrama. Dice la Biblia que todo lo que el Padre me da vendrá a mí. No permitas que sea otro domingo que te vuelvas un oidor olvidadizo y en la semana sigas viviendo tu propio estilo de vida de oscuridad. Dios, fíjate qué interesante este pasaje de Juan. Dios está buscando adoradores. Él está buscando adoradores que le adoren en espíritu, en verdad. Hermanos, si te conocen por tu carácter, porque tienes un mal carácter, te invito a que te arrepientas. Si has dañado a alguien, le pidas perdón y cambies. Porque déjame decirte algo. Si no puedes cambiar tu carácter, eres un leopardo. No importa si vienes todos los días, los miércoles, los viernes, los domingos, lees la Biblia, horas, no importa eso. Son actos que cualquier persona puede hacer. Si no puedes, si no tienes una decisión, una convicción, adorar a un Dios santo, hermano, eres un leopardo. No eres una persona nacida de nuevo, regenerada. ¿Cómo puedes demostrar esa naturaleza divina? Cambiando. Y mira que este mensaje se dio en una circunstancia tremendamente difícil. No se dio en cualquier circunstancia, donde los estaban persiguiendo para quitarles la vida, para matarlos, donde ya no tenían hogares, donde habían perdido a sus familias. Y tú y yo por menos de eso sucumbimos a la impaciencia.